y preocupar extraordinariamente a todas las naciones es el incremento en la producción de bienes alimenticios. Es necesaria lo que él califica de una revolución verde. Pero esta revolución verde indica muy bien, a mi juicio, el profesor Leontiev, que la base de la misma se encuentra en una combinación especial de factores, en lo que se ha venido denominando por los expertos en estas cuestiones un núcleo tecnológico radicalmente nuevo. Este núcleo tecnológico está directamente vinculado a tres cosas. En primer término, la existencia de abonos en cantidad suficiente. Por otra parte, la existencia de regadío también en cantidad suficiente. Y sobre todo, y esto es lo que más destaca el profesor Leontiev, nos encontramos con que es necesaria una mano de obra especialmente bien cualificada y por lo tanto él señala que no tiene ningún futuro aquellas naciones del tercer mundo, por muchos esfuerzos de revolución verde que quieran hacer, porque no son capaces de dar un adecuado nivel de instrucción a los campesinos. Ya la nueva agricultura es una agricultura con tan alto grado de tecnificación que es necesario un nivel cultural, un nivel de alfabetización que no alcance los caracteres que estaban vinculados siempre a las situaciones campesinas. De aquí, por lo tanto, que el primer gran problema que debamos plantearnos de cara al futuro es el problema de la educación, el problema de la enseñanza, la prioridad de los gastos de educación. Cuando tantas veces se dice por los economistas el que hay prioridad o debe haber prioridad dentro del terreno del gasto público en los gastos de educación, no se dice a humo de pajas, se dice porque realmente sin esto es imposible pensar en ningún mecanismo serio de despegue de una situación económica, y en este caso concreto, si se pretende que las posibilidades en el terreno agrario que existen en Extremadura puedan realmente potenciarse hasta alcanzar todo el considerable papel que pueden tener, ya no se puede requerir como mano de obra al viejo campesinado que durante mucho tiempo soportó otras viejas revoluciones verdes. Es necesario un campesinado radicalmente nuevo y un campesinado con un muy alto nivel de instrucción y de conocimiento. Solamente de esta forma es posible que lo que se llaman las variedades de alto rendimiento, las VAR, puedan estar actuando dentro del mecanismo económico y, en este caso concreto, que Extremadura participe dentro de la revolución que la Fundación Rockefeller en México inició en el año de 1941 al observar que determinadas cualidades y determinadas producciones de trigo, de maíz, de arroz, etcétera, tenían unas posibilidades espléndidas, pero que necesitaban unos cuidados y unos conocimientos especiales por parte de los campesinos y, por otra parte, unos regadíos muy fuertes y, simultáneamente, una inversión muy importante en abonos. Aquí tenemos de nuevo otro factor de freno y otro factor muy importante que debe hacernos meditar desde Extremadura. Porque al coger las inversiones por hectárea para estas producciones de variedades de alto rendimiento, nos encontramos con que por hectárea las cifras de abonos nitrogenados, de abonos potásicos y de abonos fosfóricos que se precisan no es cosa de que yo empiezo a decirles que tantas toneladas de abonos nitrogenados, tantas de abonos potásicos para cada una de las producciones, porque después de todo se trataría de cifras medias que por ahora están estimadas a nivel mundial, y por otra parte, según las condiciones de los suelos, todo esto se altera enormemente. Como resultado de todo esto, es absolutamente preciso el que tengamos en cuenta un fenómeno que es la ley del mínimo. La ley del mínimo acaba determinando que la producción rural está en relación directa con aquella inversión que puede efectuarse en menor cantidad dentro del terreno campesino. Esto es, si existe déficit de abonos nitrogenados o de abonos potásicos o de abonos fosfóricos, realmente vamos a estar vinculados a aquellos abonos que vayamos a tener en una menor cantidad. Dentro de estos abonos, ¿cuál es la situación de Extremadura?
Extremadura va a poder jugar de una forma adecuada en el terreno, naturalmente, de los abonos potásicos, porque en España no existe problema ninguno en estos abonos. Por otra parte, también Extremadura tiene un superávit, tiene unas facilidades extraordinarias por lo que se refiere a abonos nitrogenados, sencillamente por un motivo, porque Extremadura es una región capaz de vender energía al resto de las zonas españolas. Aquí, en el terreno de la energía, quizá tuviéramos que hacer una mínima digresión que está relacionada con aquella vieja denuncia efectuada por el Banco Mundial, donde señala que en España, al existir una igualdad de tarificación, no existe prima ninguna para las zonas productoras de energía, y sí existe, en cambio, una especie de castigo para estas mismas zonas, porque no tiene interés ninguno el originar procesos de producción industrial en estas zonas, sino seguir conectándolos con zonas muy alejadas, porque el kilovatio vale lo mismo en unas que en otras. De aquí, por lo tanto, que se adivine una posibilidad de petición a escala regional importante por parte de Extremadura, que está muy relacionada con todo este proceso energético, porque, por otro lado, los mecanismos de apropiación del nitrógeno de la atmósfera pasan a través de procesos muy costosos de producción de energía eléctrica. Existe, sin embargo, dando por resueltos estos dos problemas, el de abonos potásicos y el de abonos nitrogenados, un problema grave, que es el de los abonos fosfóricos. Los abonos fosfóricos en España, no voy a hacer referencia, no lo sé, el profesor Campos ayer nos mencionó algunas posibilidades que existen en torno a Logrosán, pero de todas maneras, para un despegue agrícola importante, basarnos en los abonos fosfóricos que puedan originarse en Logrosán no creo que sea más que un pequeño punto de apoyo, pero no más, ni el profesor Campos lo indicó, que un pequeño punto de apoyo camino del futuro. Por eso, los abonos tienen que venir de nuestras importaciones. España pasó en determinados años a ser una especie de país bienaventurado, un país donde la ley del mínimo no podía existir, porque además tenía abonos fosfóricos en el Sáhara. El abandono de los yacimientos del Sáhara tiene unas consecuencias importantes, porque naturalmente que van a acabar actuando toda una serie de factores de monopolización internacional de una materia prima que pasa a ser escasa, y por una nación que tiene un control de abonos fosfóricos importantes, como es Marruecos. Pero existe un fenómeno complementario importante y que se liga a algo que este núcleo tecnológico plantea inmediatamente. Esto que plantea inmediatamente y que se liga a este problema de los abonos fosfóricos es el que viene determinado por el hecho de que, al variar los mecanismos productivos, se origina en toda región donde estas variedades de alto rendimiento existen la necesidad de alterar lo más escasamente posible el equilibrio ecológico. Todo esto exige una altísima inversión, muy bien pensada y muy bien calculada, en toda clase de productos químicos que de alguna manera acaben compensando los desequilibrios originados por estos insumos, estas adquisiciones de abonos y al mismo tiempo de pesticidas, de herboricidas, etcétera, y todo esto exige unos complementos delicadísimos de productos químicos que se han experimentado en vastas extensiones de otras naciones y que naturalmente a efectos del futuro ecológico exigen unos estudios químicos de primera magnitud, pero naturalmente exigen también este consumo de toda esta enorme cantidad de productos químicos. Y esto naturalmente se conecta con un problema fundamental del desarrollo regional de Extremadura. Es este el problema del desarrollo regional de Extremadura, el de la desconexión que en este momento existe con la zona próxima productora de bienes químicos más importante, que es la de Huelva. El que no tengamos
en Extremadura una conexión cómoda con Huelva, hace que esta posibilidad, tanto en abonos fosfóricos, porque la planta productora de fosfórico más grande de Europa está situada en Huelva, el que la gama de productos que puedan generarse en Huelva y relacionados con la agricultura pueda llegar cómoda y baratamente a Extremadura, esto naturalmente exige que se varíen radicalmente todas las redes de comunicaciones. Este es un problema al que yo le doy una importancia muy grande si realmente queremos pensar en términos de frontera del año 1999. Por otra parte, además de esto, es necesario otro hecho, que es el de dar salida a estos productos, porque naturalmente la producción que se va a generar en Extremadura es una producción de signo positivo, esto es, que la cantidad de producto agrícola y ganadero que se genere y de bienes alimenticios de todo tipo que se generen en Extremadura son muchos más que los que se van a consumir dentro de la propia Extremadura. Por lo tanto, es necesario el que existan las tres salidas racionales de Extremadura y perfectamente montadas, porque de otra manera Extremadura se quedaría con una capacidad productiva, pero capacidad productiva que no serviría absolutamente para nada, porque no tendría mercados que le adquiriesen estos productos, o únicamente en caso de que existiesen excesivas barreras lograría colocar aquellos productos extraordinariamente baratos o con una mano de obra extraordinariamente abaratada o con una ínfima cantidad de consumo de equipo capital, con lo cual naturalmente esta revolución verde no se podría originar. Estas salidas naturales obvias son, por una parte, hacia el interior de España, es Madrid, el gran mercado de Madrid y todas sus consecuencias y facilidades que origina la conexión con el gran mercado de Madrid. Todo lo que se haga, se diga, se logre para conectar muy íntimamente el mercado extremeño con el mercado madrileño es positivo. En segundo lugar, está la conexión con Lisboa. La salida natural, se ha repetido aquí muchas veces, es evidentemente la salida hacia el mar Atlántico, y entonces la conexión con Setúbal, Lisboa, me da exactamente igual. Todo esto es algo que tenemos que plantearnos desde el punto de vista de Extremadura como una alta prioridad. En tercer término, la solución, el vaivén que se puede originar en relación con Huelva-Sevilla, es el que se pueden recibir insumos, necesidades de la economía extremeña procedente de Huelva, pero al mismo tiempo que también por ese punto puedan salir ola por Huelva, ola por Sevilla, cantidades de nuestros productos que pase a interesar el que tengan lugar estas salidas. Pero naturalmente no queda todo aquí. Hemos hablado antes de necesidades y de exigencias al sector público, y estas exigencias van a ir, por una parte, a efecto de estudios de tipo ecológico, el no alterar los ecosistemas que hagan que durante cierto tiempo parezca que todo marcha muy bien en Extremadura y que dejemos a nuestros hijos o incluso a muchos de ustedes cuando lleguen a la edad mía, que dejen una Extremadura sin posibilidades ninguna de futuro. Esto hay que vigilarlo extraordinaria y cuidadosamente, y esto hay que hacer estudios científicos especialmente costosos y que no pueden hacerse de ninguna manera a base de análisis apresurados. Y por otra parte, además de esto, es necesaria que la población rural que se necesita, en el momento en que dentro del conjunto nacional van a existir otras demandas para esta población rural, tenga una urbanización, tengan unas condiciones de vida lo suficientemente atractivas para que le interese quedarse dentro de esta zona y no se cambien hacia la España industrial que puede ofrecerles algunos atractivos. Por otra parte, también esta exigencia es un poco el pago que creo que Extremadura debe exigir para mantener el modelo económico que España precisa para el futuro. Después de los trabajos que Fanjul, Julio Segura han efectuado sobre todo en España, que analizan el papel extraordinario que el sector exterior tiene en la actualidad con el modelo de desarrollo industrial que España ha escogido, y que naturalmente esta revolución verde desde Extremadura va a aliviar. La
compensación que Extremadura naturalmente debe exigir como consecuencia de todo esto, o como consecuencia de los planteamientos que se han estudiado por Holversen en un artículo muy reciente, en noviembre del 77, en The Review of Economics and Statistics, sobre los procesos de sustitución de energía en la industria manufacturera. Todo esto naturalmente tiene que ser pagado a Extremadura si se quiere que contribuya a mantener las condiciones industriales españolas de acuerdo con el modelo que España ha decidido tener para la misma y que requieren esta ayuda extremeña en una mejoría notable por lo que se refiere a las condiciones de habitabilidad dentro de la propia región extremeña. Esto es, dentro de los planteamientos autonómicos, etcétera, etcétera, un mandato que creo que la sociedad extremeña debe exigir a quienes rijan sus procesos de autonomía y, por otra parte, los que se preocupen de gestionar y gerenciar los problemas de Extremadura ante el poder central. Por lo tanto, como resumen de todo esto, y para ser realista, yo tengo que tratar rápidamente de observar la serie notable de aportaciones que se han efectuado aquí y tratar de encajarlas con una especie de resultante de juicios optimistas y pesimistas que en relación al desarrollo regional se han venido volcando y que rápidamente tendría que señalarles a ustedes que acaban siendo, por una parte, tener muy en cuenta el factor geográfico que nos ha expuesto el profesor Barrientos, pero, naturalmente, solo tenerlo en cuenta. El determinismo geográfico absoluto es una barbaridad. Existen multitud de factores de rentas de situación que pueden alterar estos determinismos geográficos, pero, por otra parte, ponernos de espaldas a los problemas geográficos puede ser que planteen unas cuestiones de coste tan considerables para la economía que esta economía no pueda de ninguna manera hacerles frente. Por lo tanto, primer dato a tener en cuenta es lo que nos ha informado el profesor Barrientos sobre el factor geográfico, pero solo tenerlo en cuenta. En segundo lugar, es muy necesario lo que nos ha dicho José Luis Doncel Pascual sobre el panorama de la ecología, lo que implícitamente nos señaló a lo largo además de la discusión que siguió a sus intervenciones sobre los temas que se relacionan con ciertos factores ecológicos que se han alterado excesivamente, como puede ser unas repoblaciones forestales que no son las adecuadas, ni muchísimo menos para Extremadura, a través de ciertas especies de crecimiento rápido que en muchas ocasiones originan desequilibrios de nuestros ecosistemas verdaderamente considerables, como pueden ser las repoblaciones vinculadas con el eucalipto, malhecho, etcétera, etcétera. Todo esto, evidentemente, tiene que ser muy estudiado y no podemos programar ninguna marcha hacia el futuro sin tener muy en cuenta todo lo muchísimo que desde el viejo descubrimiento de la palabra por Haeckel hasta estos momentos en el terreno de la ecología se está efectuando. Este es un planteamiento real, evidente, que debemos pensar a cada segundo. En tercer término, debemos tener muy en cuenta lo que yo calificaría de la mejor noticia de todas las recibidas en este Congreso. La mejor noticia es el conjunto de datos que nos aportó el profesor Francisco Pedraja en relación con la buena base cultural extremeña y, por otra parte, con la necesaria exigencia al gasto público para que esta buena base cultural extremeña del pasado se convierta en una mucha mejor base extremeña camino del futuro. Es una exigencia basada además en una realidad, y todo lo que se haga además para hacer que esta cultura extremeña tenga entidad por sí misma será poco, y sobre todo con noticias tan importantes como las que nos proporcionó vía, perdonen ustedes que de repente el erudito salte aquí y rompa el hilo del discurso con lo que sobre las pequeñas avances sobre el DISMAT, sobre el materialismo histórico, ha hecho Pedro de Valencia y que vía Sainz Rodríguez nos informó Francisco Pedraja. Todo esto es necesario que sigamos trabajando y averiguándolo muy seriamente y que lo fortalezcamos camino del futuro. El cuarto tema es el polémico capítulo de la energía,
que no quito nada de este adjetivo de polémico, pero que tenemos que plantearlo exactamente en sus adecuados términos, porque se trata de un activo que debe ser jugado por Extremadura y no debe ser abandonado como algo que se salga de Extremadura sin dejar aquí valor añadido prácticamente ninguno. Esto es muy importante y puede ser un factor a jugar dentro de todo ello, me repito, de manera clara. El quinto dato es el freno financiero. Creo que el duro y serio planteamiento del profesor Torrero debe hacernos meditar muchísimo. Los mecanismos financieros que hoy actúan en España no van a favorecer ninguno de los procesos de desarrollo regional de Extremadura tomados en su conjunto. No quiero decir que alguno aislado pueda llevarse adelante. Por lo tanto, el tener muy en cuenta este freno financiero que existe en principio, pero, por otra parte, todos los frenos financieros pueden ser alterados, el que de alguna manera esto se tenga muy presente. Tenemos un elemento negativo al lado de otros positivos que hemos mencionado, y es un elemento negativo más para mirarlo con gran realismo. Es un dato que se nos ha aportado y debemos, por lo tanto, no tratar de lanzarnos a aventuras tipo Don Quijote, que los fines que se tratan de alcanzar sean con unos medios extraordinariamente escasos, y un medio extraordinariamente escaso sería el que determinase este freno financiero. Por otra parte, también existe como quinto problema de tipo negativo el planteado por el profesor García de Blas, al señalarlo muy bien y muy realistamente, que la ganadería y la agricultura son incapaces, por mucha revolución verde en muchas variedades de alto rendimiento que lancemos, son incapaces por sí mismas de dar base para que toda la población activa extremeña tenga una buena y adecuada base laboral. Por lo tanto, es necesario que el modelo que Extremadura se dé para su desarrollo tenga en cuenta el desarrollo de servicios y el desarrollo de la industria, porque solamente con ganadería, agricultura y productos alimenticios derivados directamente de la ganadería y la agricultura no puede basarse solo y exclusivamente en esto todo el futuro de Extremadura. El sexto tema es el de las conexiones con el exterior. Creo que se han hecho aquí dos aportaciones importantes. Por una parte, la aportación que califico realmente de sensacional, de notabilísima, del profesor Campos Norman, por lo que se refiere a ¿y qué le va a ocurrir a Extremadura de cara a Portugal? Por otra parte, todo lo que nos preocupemos por este problema creo que es poco. Y por otra parte, el impulso no ya hacia Portugal, sino hacia Europa, que de alguna manera también se relaciona con el caso portugués, que planteó el profesor García Alonso, es el otro gran tema que debe estar presidiendo como telón de fondo cualquier planteamiento de desarrollo regional. El séptimo punto es el que se refiere a la gestión de todo esto. La gestión de todo esto, sobre lo que ha habido dos importantes y discrepantes, y esto es lo bueno del terreno intelectual, aportaciones. La aportación del señor Santamaría Pastor y la aportación del señor Rovira Tarazona. Ha habido evidentes discrepancias que ustedes habrán apreciado y que nos dan, por lo tanto, un haz de opiniones que debemos seguir discutiendo, seguir dictaminando, seguir opinando sobre ellas hasta aclararlas del todo sobre los problemas en torno a las cuestiones de la autonomía, esta gerencia necesaria para el desarrollo regional. ¿Qué resultante hay? Yo sentiría el decirles a ustedes que el resultado me parece negativo, y lo sentiría por un hecho fundamental. William Petty, que en cierto sentido tendríamos que decir que es el gran patrón, el gran santo patrón de los economistas, por lo menos de los economistas cuantitativos o los que nos movemos en el terreno de cifrar y contar las cosas y no decirlas exclusivamente por intuiciones, William Petty en determinado momento se dedicó a analizar la realidad británica. William Petty analizaba una realidad británica en la que en aquellos momentos los holandeses habían logrado penetrar el río Támesis arriba y habían incendiado Londres, en que las guerras civiles en Gran Bretaña eran, en tiempo de William Petty,
una realidad por una parte y luego en otra parte de su vida, pues un recuerdo que los ingleses trataban de borrar. Los desequilibrios interiores en Gran Bretaña no es que eran fuertes, es que eran notabilísimos. Sin embargo, William Petty se lanzó a pesar y medir la economía inglesa, y lo que otras personas en aquel momento señalaban como negro y terrible panorama sin salida para la economía inglesa, William Petty se ponía realmente excitado, realmente rechazaba con violencia todas aquellas afirmaciones, porque después de analizar la buena base que tenía la economía inglesa, llegaba a la conclusión de que la economía inglesa iba a despegar, y señalaba que, escribía desde finales, como ustedes saben, del siglo XVII, de que el siglo XVIII y el siglo XIX iban a ser los grandes siglos de la economía británica. Era una especie de inyección de ánimo que desde su frío mirar, William Petty comunicaba o trataba de comunicar a la comunidad británica, y que la comunidad británica miró más bien como una curiosidad o como una extravagancia. Bien, aceptemos el reto de ser extravagantes. En este momento yo acepto el reto de ser, con todas las diferencias en contra mía que ustedes quieran, de ser un poco un pequeño William Petty cara a Extremadura. Yo creo, mirando fríamente todo este conjunto de datos, muchos de ellos negativos, tan negativos o más que aquellos que contemplaba y que no eliminaba Petty, pero contemplándolos juntamente con los positivos, yo creo realmente que nos encontramos en una especie de, parodiando a un viejo maestro creo que de todos nosotros, en una hora de Extremadura. Esta hora de Extremadura no debe ser desaprovechada de ninguna forma, y por lo tanto, en este momento, creo que la responsabilidad que todos los que estamos vinculados con el Bravo Murillo, y todos ustedes, porque ya están también vinculados con el Bravo Murillo, contraen, es el de analizar fría, certera y duramente todas estas cuestiones, para que realmente, al final, dentro de no muchos años, sin necesidad de esperar a siglos XVIII o siglos XIX, podamos un día reunirnos y poder decir entre todos que las tesis a los William Petty de cara a Extremadura, como resultado de este balance, eran las adecuadas, y por lo tanto que el pesimismo no es lo que debería estar en este momento presidiendo. Con esto yo doy por concluidas el pequeño resumen que tenía obligación de hacer, pero desde luego que muy gustosamente, si alguno de ustedes lo desea, pues discutiríamos o hablaríamos de esto con muchísimo gusto. O sea que esto, pues ustedes dirán si lo damos por concluido o tenemos un pequeño diálogo. Señores, buenas tardes. Tiene la palabra don Francisco Pedraza Muñoz, vicepresidente de la Institución Cultural Pedro de Valencia. Excelentísimas autoridades, señoras, señores, queridos amigos todos. Me cabe el honor de, en representación de la Institución Cultural Pedro de Valencia, de la excelentísima Diputación Provincial, dedicar unas palabras de saludo, de bienvenida a todos los que nos honran con su presencia en el salón de actos de esta excelentísima Diputación Provincial. Nuestro agradecimiento en nombre de la institución y la Diputación por esta acogida que ha tenido el Bravo Murillo, por el calor que se le ha dado, y gracias además a la financiación de la Diputación Provincial se ha hecho posible la celebración de este Bravo Murillo. Bravo Murillo que empezó no hace mucho tiempo como germen, como semilla que se puso en la Sociedad Económica de Amigos del País, gracias a la inquietud de Joaquín Suárez Generelo y de un grupo de amigos que hicieron posible, como Enrique Sánchez de León, Juan Velarde, Luis E.A. González Seara, el profesor también Ramiro Campos y otros más, este primer Bravo Murillo que se celebró en aquella época. No quiero dejar de recordar una serie de personas y voy a intentar citarlas
muy brevemente, como Juan Antonio Cansino, presidente de la Económica, como Manuel Terrón, como Carmelo Solís, como el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, que, aprovechando el centenario de Bravo Murillo, hizo posible también que bautizásemos ese primer seminario de estudios regionales de economía y desarrollo con el nombre del ascendista y político que nació en Fregenal de la Sierra. Creo que ha sido profundo, hondo, que ha sido importante el seminario, y hago caso omiso de mi participación, me refiero, ustedes se darán cuenta, a las participaciones de los demás. Han sido importantes las ponencias que se han presentado aquí, y creo que es como un espejo donde nos podemos ver Extremadura con todas las desfiguraciones que a lo mejor nuestro amor a la tierra hacía que no las viésemos. Realmente, cuando terminó la última ponencia de Bravo Murillo, el estado de ánimo que nos embargaba era bastante tenebroso. Parecía como si estábamos metidos en un pozo hondo de tinieblas y la luz era muy difícil de ver. Pero gracias a Dios, la intervención fenomenal del profesor Velarde ayer por la tarde aquí abrió un camino de esperanza, un margen de esperanza al desarrollo en todo sentido de nuestra querida región extremeña. Juan Velarde, con una visión muy especialísima, muy nueva, muy de última hora, nos estuvo hablando de ese informe del profesor Leontier, que había sido encargado por las Naciones Unidas y que permitía un campo de esperanza al desarrollo de Extremadura, porque nos hablaba de esa revolución verde, revolución agrícola, que será las grandes posibilidades del futuro. Y da la casualidad que la región extremeña tiene grandes posibilidades en ese sentido. Por eso, hoy, y yo lo he repetido varias veces, que soy un optimista, vuelvo a ser optimista, aunque anteriormente había caído en el pesimismo. Gracias, Juan Velarde, por esa inyección de optimismo que nos das a los extremeños y que te das a ti mismo como extremeño superior honorario que eres. Y no quiero seguir más porque van a oír ustedes las palabras de Juan Velarde, las palabras del ministro, que nos honra con su presencia, que agradecemos mucho que haya venido y que nos siga apoyando como nos ha apoyado siempre para este despegue de Extremadura que ya parece que se empieza a vislumbrar. Y no quisiera terminar mis palabras sin hacer un ruego ya que este año es el centenario de Muñoz Torrero. Y entonces creo que si debemos nosotros difundir los valores de nuestra tierra, si Muñoz Torrero hizo posible la primera Constitución española con un sentido libre, deben ser, y hace poco venía una comisión del pueblo con una inquietud, con un interés para celebrar una semana cultural de homenaje a Muñoz Torrero en su centenario. Yo quisiera que el ministro llevase al gobierno y nosotros también hiciésemos posible, por medio de los parlamentarios, llevar a las Cortes la celebración de un homenaje nacional a Muñoz Torrero. Muñoz Torrero hizo, como he dicho antes, posible la primera Constitución libre de España y que influyó en otras constituciones europeas, por lo cual también debía tener en cuenta esto el Consejo de Europa. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Velarde Fuerte, director del tercer seminario Bravo Murillo. Excelentísimo señor ministro, excelentísimas autoridades, señoras, señores, en este momento no se trata de hacer un resumen que ayer, al concluir las sesiones, hemos efectuado ya. Tampoco se trata, evidentemente, de formular unas conclusiones que iban inmersas dentro del mencionado resumen. Sí, el decir algunas pocas cosas que me parecen quizá interesantes en este momento de cerrar la tercera edición del Bravo Murillo. Quizá la primera de ellas sea volver a referirme a algo con lo que se iniciaron estas tareas, la vinculación forzosa del Seminario Bravo Murillo a la Universidad de Extremadura. Realmente, el que muy esporádicamente, de cuando en cuando, unos extremeños nos reunamos, y acepto orgulloso el título que me ha dado Francisco Pedraja,
nos reunamos aquí para discutir y hablar de las cuestiones de Extremadura debe ya concluir y debe institucionalizarse. Y el lugar donde debe institucionalizarse es en la conexión entre las diputaciones extremeñas y la universidad, y su lugar lógico es precisamente la universidad. Quizá aquí radique la primera de nuestras peticiones, la primera de nuestras conclusiones, porque se planteó el primer día y no fue discutido en ningún momento este tema que considero esencial, crucial, para que en forma de un Instituto de Desarrollo Regional, que podría llevar perfectamente el nombre de Bravo Murillo, sea lo que constituye y articule una labor diaria, continua, sistemática, y donde desde él se nos pueda llamar a aquellos que estamos desgraciadamente fuera de Extremadura, pero que acudiríamos continua y sistemáticamente como hemos hecho siempre. En segundo término, también tengo que referirme a algo que me emocionó a lo largo de las sesiones del Bravo Murillo: la asistencia de personas extraordinariamente jóvenes, de gente joven, de estudiantes de la universidad, estudiantes de escuelas universitarias, que han asistido a lo largo de todas las sesiones, incluso en Cáceres, con una cantidad verdaderamente notable a estas sesiones, y que a través de sus preguntas trataron de imbricarse en la problemática de Extremadura. Me parece que la seriedad de las preguntas, me parece que el talante con que adoptaron sus contestaciones, sus polémicas, etcétera, es realmente algo sorprendente en estos momentos en los que siempre se habla de que la juventud tiene una postura hipercrítica y nada más. Han tenido la lógica postura crítica, pero una postura crítica que es lo que puede hacer avanzar en el terreno intelectual. Me parece que es una segunda aportación del Bravo Murillo, y de alguna manera en este futuro instituto yo creo recoger el sentir de multitud de ponentes si digo que habría que canalizar a través de cursillos, a través de sesiones en conjunto con estas personas, los problemas de Extremadura. No hacer única y exclusivamente algo así como un gran servicio de estudios de espalda al pueblo extremeño, sino un servicio de estudios que esté en contacto con él, porque yo me atrevo a decirlo ahora, precisamente quien sufre más duramente el problema coyuntural, no el estructural del futuro de Extremadura, son precisamente estas personas jóvenes, porque quieras o no, el nivel de paro, según todas las estadísticas, les incide más duramente que en otros grupos de la sociedad española. En tercer término, tengo que señalar también la cordialísima acogida que hemos tenido por parte de las autoridades y por parte de diferentes representantes de grupos políticos que han mostrado que tienen real, positivo interés en estos temas del desarrollo de Extremadura. Esto es también un factor de optimismo, y también a efectos del posible patronato, me atrevo a decirlo, querido rector, de este instituto, habría que pensar un poco en qué personas, qué instituciones han estado continua y sistemáticamente presentes aquí, desde algunas personas que han vivido el Bravo Murillo desde sus inicios, unas ajenas a la política, como puede ser Martín Lobo, otras muy vinculadas a la política, como puede ser Juan Antonio Cansinos desde la Sociedad Económica. Todas estas personas, y qué voy a decir de nuestro querido ministro Sánchez de León, todas estas personas de alguna manera deberían estar no en virtud de sus cargos, sino en virtud de lo que ellas representan dentro de este posible patronato, me atrevo a decirlo, en este momento. En cuarto lugar, el Bravo Murillo, esta era una vieja aspiración que teníamos Joaquín Suárez Generelo y yo, pasó a estar tanto en Cáceres como en Badajoz. Las fronteras viejas provinciales se han derribado ya ante el Bravo Murillo en esta tercera edición. Puede parecer esto una simple postura sentimental, y creo que no. Y esto debemos aumentarlo hacia el futuro, porque el problema regional extremeño es exclusivamente uno, y desde la Sierra de Gata hasta los linderos
de la zona que está vinculada casi a problemas de Huelva-Sevilla. Todo esto es Extremadura y tiene realmente una exclusiva unidad, valga la repetición. En quinto término, tendría también que señalar el realismo con que se han pronunciado los ponentes y aquellos que nos han enviado las comunicaciones. No se ha hecho ni una sola frase de concesión fácil. Hemos estado, por lo tanto, dentro de aquello que decía Zorín, el feroz análisis de todo. Me parece que esta era una labor que correspondía a los ponentes. Sin embargo, creo que a mí me correspondía una labor de síntesis y de esperanza. Quiero decirles a ustedes que yo no soy precisamente ni un optimista ni un pesimista. Trato de ser un realista. Y como en este momento yo considero que las posibilidades de la economía y del desarrollo hacia el futuro de la sociedad extremeña son evidentemente grandes, en este sentido traté de articular el resumen de todas estas ponencias y de lanzar un grito de esperanza, porque ayer me atreví a glosar de alguna manera algo que me parece muy importante y que dijo una persona a quien todos los economistas debemos mucho, un gran economista del siglo XVII, William Petty, que habló sobre Gran Bretaña precisamente en los momentos en que Gran Bretaña se encontraba en una situación dramática. Los holandeses habían destruido Londres, las guerras civiles trataban de ser olvidadas y no lo conseguían, parecía que el fantasma del fratricidio iba a estar continuamente vinculado a la historia británica y, sin embargo, analizando fríamente los datos, William Petty llegó a la conclusión de que Gran Bretaña tenía un espléndido siglo XVIII delante de ella. Yo creo honradamente que Extremadura en estos momentos, con un dramatismo infinitamente menor que el que tendríamos que poner parodiando aquella situación de William Petty, tiene de cara a finales del siglo XX una próspera situación y, naturalmente, ¿para qué voy a tratar de ocultarles a ustedes difíciles problemas coyunturales? Pero, como se dijo en cierta ocasión, puede hacerse, y creo que además de puede hacerse, debe hacerse, porque realmente la situación del desarrollo regional extremeño es un problema que tiene solución. Por otra parte, y ya con ello concluyo, existe algo que me parece que es fundamental. Esto que es fundamental es que desde ministros hasta estudiantes jóvenes hayan estado pendientes de este seminario Bravo Murillo. Ha sido una pequeña movilización la que un conjunto de estudiosos que hemos venido de toda la geografía española hemos logrado conseguir en torno a esta sesión del seminario de Bravo Murillo. Por lo tanto, si ayer era optimista por lo que se refiere a datos objetivos, hoy tengo que serlo también por lo que se refiere a datos personales. Hay algo ciertamente más importante todavía que los problemas, las cifras, en los mercados, las cotizaciones, que es el talante de las personas. Y creo que el talante de las personas de Extremadura, una vez más, y es ya continua y sistemática esta alusión a lo largo de toda nuestra historia, a pesar de las dificultades, Extremadura ha conseguido, a pesar de todo, superarlas. Ahora, con el apoyo racional que ofrezco en nombre de todos los ponentes de estas 3 sesiones que ha habido ya del Bravo Murillo, me atrevo a hacerlo y me atrevo a hacer una profecía fácil. La conjunción de todo esto puede motivar un espléndido, un venturoso futuro para Extremadura, que es, tanto como decir, para una de las partes más queridas y entrañables de nuestra España. Nada más y muchas gracias en nombre del Bravo Murillo. Señoras y señores, es para mí una satisfacción real participar en el tercer seminario Bravo Murillo por varias razones. Primera,
porque me considero uno más de sus promotores desde sus momentos iniciales. Otra, porque este seminario está en la vanguardia del análisis serio y estudioso de Extremadura. Y finalmente, porque esta tercera edición se produce en uno de los momentos claves para las regiones españolas y es una oportunidad para definir y buscar posiciones. Es lógico, por todo ello, que manifieste mi felicitación personal a las entidades, organismos y sobre todo a los participantes de esta tercera edición. No es mi intención ahora pronunciar una conferencia más de las que aquí se han escuchado, pero sí quisiera exponer algunas reflexiones breves sobre lo que pueda entenderse como marco del momento actual de Extremadura, porque sé y me consta que este seminario solo se justifica desde su preocupación por la tierra y busca, desde el estudio sereno de sus problemas, la propuesta y la oferta que la sociedad extremeña debe protagonizar. Porque uno de los aciertos iniciales de este seminario, nacido en tiempos del protagonismo y del casi exclusivismo oficial, es el tratamiento de los problemas comunes, su presencia colegiada de hombres de todas las tendencias, sin más vínculo que su preocupación responsable y técnica ante problemas que suscitan en otros sectores más emotividades que reflexión. Y otro de los aciertos fue, y sigue siendo, su vocación intelectual, ajena a planteamientos parciales o a enfoques reducidos que terminan infravalorando muchas hermosas pretensiones de futuro que terminan en la utopía. Así, con perseverancia, con modestia, sin mesianismo ni redentorismos imposibles, tiene hoy Extremadura un órgano de síntesis y propuestas del que creo que puede sentirse satisfecha. Creo por todo esto que mi modesta aportación de estos momentos debiera incidir en la inquietud extremeña ante el problema del regionalismo en España. Y vaya por delante una afirmación personal comprometida. Creo en Extremadura como región y creo en las autonomías como vivencias regionales. Y espero y confío en que los extremeños sepamos aprovechar el aire renovador que hoy sopla sobre nuestra sociedad y nuestra estructura regional. Se ha dicho con razón que tocar el tema regional en España es enfrentarse seguramente con el más delicado de los problemas que incluye la construcción de nuestro futuro político. Un tema siempre presente y que pone en juego la capacidad de los españoles para organizarse políticamente en un reto que por las circunstancias en que se produce es probablemente uno de los más difíciles de nuestra historia. Con frecuencia se dice, como para otros muchos problemas, que no se trata de algo peculiar de nuestro país, sino de un fenómeno de alcance universal y que como tal debe ser comprendido. Fenómeno que se explica en virtud de la presente crisis del Estado-Nación, que tiende a ser sustituido por la nueva expectativa de las grandes unidades supranacionales, en el seno de las cuales podría desaparecer por innecesario el instrumento anacrónico del Estado unitario. Tal referencia a la universalidad del problema constituye un intento, quizás subconsciente, de simplificar el mismo, de desproblematizarlo, haciendo olvidar que por muy universal que pueda ser el fenómeno, el problema es nuestro, y es a nosotros a quien afecta y a quien toca resolverlo. Evidentemente, el tema de la regionalización no quiere decir lo mismo en cada lugar, e incluso dentro de nuestro propio país, lo que se entiende por regionalización y lo que se persigue cuando se invoca la autonomía regional implica cosas de diferente significación y hasta, si se quiere, opuestas. Lo que quiero subrayar ahora es el carácter específico del tema cuando nos referimos a España, especificidad que es consecuencia de nuestra última historia política y no del peso de la historia con mayúscula o de especiales razones étnicas, culturales o lingüísticas. Perdonad una puntualización metodológica. Cuando los enfoques de la singularidad de un problema se realizan desde posiciones parciales,
que analizan aquel desde prejuicios políticos o posiciones dogmáticas, no cabe más procedimiento intelectual de estudio que el puro empirismo. Si nos acogemos a ese empirismo, no es pues por una especie de prurito del que con matices peyorativos se suele acusar a los políticos que sistemáticamente huyen de doctrinas, considerando que los apartan de las acciones prácticas, de la eficacia que tan insistentemente se les reclama, sino porque es el único método que parece posible y el más eficaz precisamente para llegar a algunas conclusiones prácticas. Desde tal punto de vista, la panorámica mundial nos presenta una perspectiva de regionalismos que no cabe encuadrar en una tipología cerrada. La única nota común es que ciertamente la región se viene considerando en nuestro tiempo cada vez más como unidad necesaria, en la que se cree como remedio para cubrir las insuficiencias estructurales de los tradicionales regímenes locales. Y he aquí, no lo pasemos por alto, una paradoja y una simultánea contradicción, que en tiempo de creación de grandes unidades supranacionales, pensemos en el tema de la formación de la unidad europea, resulta anacrónico reivindicar autonomías regionales desintegradoras, mientras que por otra parte la constitución de esas nuevas unidades políticas potencia las peculiaridades regionales que han de integrarse en ella y hace innecesario ese escalón intermedio que se interpreta como un estadio unitario basado en pluralidad de nacionalidades. Por lo demás, los planteamientos del regionalismo en el panorama mundial son bien diferentes, pero también lo es la naturaleza de los problemas regionales en sí mismos. Además, desde esa perspectiva mundial no debe pasarse por alto subrayar su gravedad. Me parece oportuno significar aquí que ante cualquier paso que se dé en la política regional hay que tener presente que sus efectos desbordan su campo de aplicación y que ésta, como ya ha afirmado la propia Organización de Cooperación del Desarrollo Económico Europeo, no solo ofrece unas posibilidades de cooperación internacional, sino que también puede ser un foco de conflicto entre naciones. En el último informe emitido al efecto por la organización bajo el título de Revaluación de las políticas regionales en los países de la OCDE, se nos dicen de entrada algunas consideraciones que se tienen ya por demostradas y que corroboran algunas de nuestras afirmaciones. Pero antes de reproducirlas, quiero destacar que sorprendentemente el informe se inicia con un interrogante muy relacionado con otro cuya respuesta me había yo mismo propuesto en esta disertación como un punto casi terminal y conclusivo de la exposición que haga. Sin duda también se han hecho ustedes semejantes interrogantes. Los términos literales iniciales del informe son nada menos, señores, que estos. Toda evaluación de la política regional y de sus métodos obliga a preguntarse, ¿para qué sirve? Pero a lo que no me sustraigo como ninguno de los extremeños, puede probablemente sustraerse, y esto rubrica que están en lo cierto los estudiosos y observadores de la OCDE, es a la tremenda pregunta, igual, pero más concreta y afilada, de ¿para qué sirve o para qué ha de servir la autonomía regional a las regiones más pobres? Con ella hay que dar respuesta a la obsesiva interrogante a esas regiones pobres, y hay que empezar por la conclusión de que es necesaria la propia crítica a dicho interrogante. Quiero decir que la pregunta no está bien planteada en relación con su objeto, su alusión a regiones pobres. En efecto, los problemas y soluciones a que se llega en el análisis regionalista no hacen relación exclusivamente al elemento económico. Desde el punto de vista de este, no parece que puedan darse respuestas plenamente significativas y decisivas a los problemas económicos, pues por regiones pobres estamos aludiendo solo a ese elemento económico, mas no a los otros componentes que también determinan decisivamente las definiciones y los hechos diferenciales regionales, cuáles son, por ejemplo, el elemento de su propia estructura social, de su conformación política y de su propia organización administrativa y de funciones. Por consiguiente, la respuesta al planteamiento de la pregunta sería justamente el planteamiento de una pregunta diferente. Sería la siguiente: ¿para qué sirve o va a servir la autonomía a las regiones? Porque es que los problemas autonómicos no lo serán de las regiones pobres, sino de toda región por razón de ser autónoma,
y no por razón de ser pobre o rica, sino también por todos los otros ingredientes que contiene la figura y el perfil regional. Claro es que estarán los problemas de nivelación de los equilibrios de todo orden, pero en cualquier caso, y aun contrayéndonos pese a lo dicho a los países pobres, a esto les cabe esperar de la autonomía al menos esos otros beneficios tan cualificados del regionalismo a que hago referencia, los derivados del bienestar y de la problemática social, y de la estructura administrativa y política que comportan satisfacciones que hasta ahora no hemos conocido, y además, dicho con toda crudeza, la responsabilidad propia ante nuestros propios problemas, en definitiva, el diseño de cómo tenemos que entendernos y organizarnos y la puesta en marcha de los mecanismos que lo consigan. Algo debemos decirnos ante una perspectiva próxima, sea por ejemplo esta, la perspectiva de nuestra vida nacional y regional a la vista de 1980. Pienso que justamente ante la inmediata descentralización autonómica nos debemos proponer, y pienso también que es posible que realmente se produzca por primera vez entre los españoles, la vivencia del principio de solidaridad. Solidaridad que se ha de entender interna y externamente, esto es, entre los hombres de las regiones y entre las regiones mismas. Y creo que de un modo inmediato hacen falta como acción inmediata en el seno de las propias regiones y muy diferenciadamente en la nuestra, la puesta en práctica imprescindible de una propia, definida, perfilada política educativa regional. Sin ella, lo subrayan también los científicos regionalistas, es imposible dar el primer paso, la implicación del elemento humano en sus propios planes de desarrollo social, y simultáneamente desde el ejercicio de los poderes centrales niveladores de los desequilibrios, acometer los planes y acciones para la implantación de infraestructura regional adecuada para el ulterior desarrollo económico de la región. Y todo ello muy conjugada y medidamente, porque no debe olvidarse que hay un proceso sociológico paralelo entre la alienación cultural y la alienación económica de la región. Por el contrario, la insolidaridad regional o interregional, con olvido de la raíz fundamental que es tener la mira puesta en el bien de toda la comunidad nacional, no ya pensando en un Estado español, sino en esa otra querida realidad que es España, destruiría no solo a esta, sino a nuestras propias regiones. Y entonces, y he aquí la razón que no es puro invento lo que acabo de decir, podría suceder lo que nos denunciaba el informe de la OCDE mencionado. Si nosotros ante 1980, abocados a la integración a las nuevas formas supranacionales de la Comunidad Europea, no realizamos un regionalismo informado por la solidaridad, no solo podemos destruirnos a nosotros mismos, en una dirección de signo contrario a toda realidad y a todo principio humano, podríamos incluso, lo que dice la OCDE, provocar conflictos entre las propias naciones. Ante todas estas realidades, yo personalmente creo en un balance positivo para las autonomías regionales y que en ellas son, pues, positivas las expectativas de las llamadas regiones pobres. Me parece evidente y creo que a todos que después de las consideraciones y reflexiones que hemos podido hacer aquí, pensar en una descentralización indiscriminada y rígida es una forma clara de ignorancia de la realidad, de la existencia imborrable de rasgos naturales, culturales, étnicos, lingüísticos o religiosos, que lejos de atentar a la unidad de la patria, le añaden nuevos valores capaces de vigorizarla. El no reconocimiento procedente de las autonomías oportunamente instituidas, en cambio, como ha venido a decir el ministro de las Regiones, abocaría precisamente a fórmulas extremas de un separatismo incontenible. Creo, en cambio, en la posibilidad de ese acrecentamiento de valores que puede significar el enriquecimiento de nuestro regionalismo y que contribuirá a vigorizar la vida española y a colocar a España en el lugar que en el mundo le corresponde y en el que precisamente los hombres de Extremadura, no haciendo regionalismo, fuimos capaces en otros momentos históricos de situarlo con la misma consistencia y profundidad con que, por ejemplo, la región catalana o levantina lo hicieron de cara al otro mar Mediterráneo. Miremos, pues, todas las regiones de España solidariamente unidas, a los amplios horizontes de ambos mares, para que nuestra visión y nuestra posición en el mundo no sea unilateral y parciaria, sino con relieves universales. En modo alguno quisiera que lo que acabo de decir fuese una mera frase con pretensiones literales,
pero creo que hay que decir muchas cosas claras. Nada de utopías ni de falsas esperanzas, pero tampoco nada de aferramientos obsesivos y parciales a los problemas netamente materiales, a una visión puramente económica y pesimista del que podemos esperar las regiones pobres, porque la región será y es lo que son y serán sus hombres, y en España y en Extremadura, gracias a Dios, no faltan. No es tampoco una frase, sino una sugerencia de un concepto del más vigoroso regionalismo que ya en 1903 ponía Vidal de la Blas en estos singulares términos. Una región constituye una reserva de energía cuyo origen se halla en la naturaleza, pero cuyo desarrollo depende del hombre. Es el hombre quien, modificando la tierra con arreglo a sus propios fines, hace surgir su individualidad. El hombre establece una conexión entre sus diversas características. Él es quien constituye y sustituye el efecto incoherente de las circunstancias locales por un concurso sistemático de fuerzas. Así es como se define y se diferencia una región misma y se convierte en una especie de medalla que lleva grabada la efigie de un pueblo. Hablar de los riesgos de las experiencias regionales puede conducir a una impresión pesimista de lo que nos aguarda tras las autonomías. No es esa mi intención, sino únicamente advertir que la autonomía lleva consigo problemas y que no se puede ver como panacea, y que es necesario pensar en los medios y en la forma de resolver esos problemas y de minimizar tales riesgos. Ello exige desdoblar la estructura problemática del tema en tres niveles generales: el político, el económico y el administrativo, que resumo en función de lo dicho anteriormente. Por lo que se refiere al nivel político, he de señalar que no está nunca además una cautela que es siempre precisa y que no ha faltado nunca en nuestra legislación máxima. Hasta la Constitución Federal de la Primera República Española incluyó un artículo garantizando la unidad de la República, como también lo hizo la de 1931, y lo hace la Constitución actual italiana, cuyo halo de Constitución democrática no creo que pueda ser discutido con razón por nadie. Hay que terminar con el funesto error de confundir el postulado de unidad de España como un principio de la esencia exclusiva del franquismo y afirmar que tal principio es la base esencial sin cuya aceptación previa no puede construirse ningún tipo de democracia. Porque una democracia no puede fundarse sin el consenso de un vínculo espiritual que unifica las peculiaridades de cada región y las proyecta en la tarea solidaria por todos definida, mientras que en una dictadura el principio de unidad no es una necesidad, sino una consecuencia del aparato político. Aparte de esta